Hola, bienvenidos a Entre Líneas, un podcast de memoria pedagógica, porque las mejores historias están por descubrirse. Este programa pretende contar historias de vida, de maestros, sus lecciones que están ahí para ser desentrañadas y para que se conviertan en aprendizajes que inspiren la vida de toda una comunidad educativa y de una comunidad en general. El día de hoy nos acompaña el maestro Manuel Antonio Sánchez. Él es del lindo departamento de Boyacá y del precioso municipio de Sotaquirá, la tierra donde he comido los mejores indios del país. Él es bachiller con énfasis artístico por un programa especial que luego él nos comentará, pero también es licenciado en Pedagogía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de la ciudad de Tunja. Recién graduado como magíster y candidato a doctorado ahora. Siempre lo ha hecho en el área de las artes, que desde muy niño han de alguna manera marcado su existencia. Así que, profesor, bienvenido a Entre Líneas. Es un placer para nosotros tenerle esta mañana con nosotros. Maestro Elías, muchísimas gracias por invitarme, por hacer parte de este selecto grupo de colegas, maestros, a compartir experiencias de vida. Un honor, saludo a todos los televidentes de Entre Líneas. Muchas gracias por recibirme en este programa. Profesor Manuel, ¿qué recuerdos tiene usted de sus inicios en el preescolar, si alcanzaste a ir al preescolar, porque en el caso mío me tocó de una vez a primero y naturalmente que pues uno sí después se da cuenta de la falta que le hizo haber pasado por esa experiencia de preescolar. Pero ¿cómo fue su inicio allí en el pueblo? ¿Qué recuerdos, qué memorias tiene de ese tiempo? Bueno, para recapitular, yo entro tarde a estudiar en el año 83, cuando ya habían iniciado clases. Yo estudio en una escuela rural, en el campo, en mi escuela José Joaquín Castro Martínez. La escuela quedaba frente a la casa materna, a la casa de mi abuela materna, muy cerca. Y bueno, esa es como la primera sensación de que yo llego cuando ya los demás han comenzado, y llego a grado primero, porque en ese año no existe, o por lo menos en la escuela no existe el nivel preescolar. Y efectivamente sí siento un vacío con relación a los niños de hoy en día, que en preescolar tienen la experiencia en los años de primera infancia de explorar con muchos materiales. Yo vengo a conocer los vinilos, la plastilina y muchos materiales de arte hasta cuando llego al grado 10º, prácticamente. ¿Sí? Mis primeras experiencias con profesores de artes es a los 15 años. Pero bueno, sí hay muchos momentos, anécdotas en relación a ese proceso de la escuela rural, de la primera etapa de mi educación. Profesor Manuel, ¿qué memorias tiene en su mente de ese primer profesor o profesora en la escuelita de la vereda? Bueno, pues antes de mencionar a mi profesor, fue un profesor a quien le tengo muchísima gratitud. Debo decir que mi primer maestra es mi abuela, ¿sí? La mamá de mi mamá, mi abuela materna, Josefina, es para mí como mi primer gran maestra, porque de ella aprendo las lecciones de vida más significativas, yo creo, como el servicio a los demás, como cierto altruismo, el amor por el prójimo y por el servicio. En la escuela tuve la posibilidad de tener un profesor desde primero hasta quinto como director de grupo, a quien saludo amablemente, que él me debe estar viendo en algún lugar de Tunja, el profesor Octavio Augusto Fonseca Álvarez. A él le debo haber aprendido a leer, a escribir, pero también a dibujar. No olvido que con cada letra que él nos enseñaba, en el tablero nos hacía un dibujo y yo lo replicaba en mi cuaderno. Y ahí empieza como ese primer gusto por dibujar y hacer trazos diferentes a leer y escribir. Al llegar a cuarto de primaria, nos nombran un profesor para matemáticas, uno para español, uno para sociales, uno para educación física, y me empecé como a adaptar. Hice un prebachillerato ahí en la escuela y eso fue genial porque me preparó para lo que iba a ser la secundaria. Claro, al maestro Octavio le debo y le agradezco no solo que me haya enseñado a leer y a escribir, sino que haya podido aprender o a tener el amor hacia el arte. Ya, o sea que esto del arte
podemos decir de alguna manera que nace contigo, pero se empieza a desarrollar a partir de la vivencia y la inspiración de un maestro, o definitivamente fue algo adquirido y producto de la repetición con este maestro de la escuela rural. Pues es que, digamos, nosotros teníamos muy pocos recursos, ¿no? Como decía en la primera respuesta, no contábamos con materiales como hoy en día, ni asequibilidad a una papelería, a conseguir diferentes recursos materiales. Trabajábamos generalmente con lo que había en el medio. Y, por ejemplo, no se me olvida que cuando salíamos de vacaciones, solíamos jugar con mis primos Suárez y mis hermanas a la escuelita, ¿sí? Y en la escuelita yo era el profe de artes, pero cogía lo que había. Entonces, si hicimos una fogata, recogía los tizones de madera y con esos tizones les enseñaba a pintar flores y a difuminar la luz y la sombra, sin saber que eso se llamaba difuminar luces y sombras o claroscuros, pero les enseñaba a hacer eso. ¿De dónde lo sacaban? No sé, la verdad no sé, como que sí hay algo que ya venía en mi ADN. Creo que también tiene que ver con mi abuela, que de alguna manera era artista. Mi mamá también heredó ese gusto por el arte, aunque se dedicó al tema de la salud, de la medicina, de la enfermería. Sí. Mi mamá todo el tiempo la veía yo pintando manteles, bordando carpetas, tejiendo, haciendo crochet, haciendo manualidades para la casa. Y mis tías también dibujaban. Entonces siento que ya en la vena, en la sangre, corría ese amor por el arte. ¿Y la abuelita qué acercamiento artístico tenía? Ella, aunque también tuvo una formación académica hacia el área de la salud y trabajó como enfermera en el Lorencita Bellegos de Santos y trabajó en varios hospitales en Bogotá, ella hizo parte en algún momento de un grupo de teatro y estuvo en artes escénicas. Posteriormente, ya mayor, conoció a mi abuelo, que es un hombre de Boyacá, y se radican en Sotaquirá, y se dedica al campo, a cuidar animales y a cuidar a sus hijas, a sus 4 hijas. Y yo me vengo a enterar de esa faceta actoral de mi abuelita Josefina después de mucho tiempo. Pero ella era orgullosa cuando hablaba de que había estrechado sus manos a Libertad Lamarque, a Sarita Montiel, a las divas del cine y de la música en su época. Pues claro. Y para mí era un orgullo recordarlo, y siempre será un orgullo recordar eso de la abuela y saber que por allá, por esos lados, debe venir ese amor por el arte en general. Manuel, y en el bachillerato, ¿qué recuerdos hay? ¿Cómo viviste esa etapa que ya es un poquito de más responsabilidad? Empiezan nuevas materias, empiezan nuevos profesores y de alguna manera es como un desajuste de la vida, pero nos toca aprender a navegar en esas aguas. ¿Cómo te fue ahí? Bueno, antes de que naciera, el único colegio que existía era la escuela José Joaquín Castro Martínez, enfrente de la casa de los abuelos, sí, donde hice la primaria. Mi madre alcanzó allí hasta grado 7º. Y en el año en que nazco, en el 77, fundan el colegio Pablo VI en Sotaquirá. Entonces, cuando yo termino mi primaria, paso al pueblo. Entonces, viajamos de la vereda todos los días en ruta escolar al pueblo, como lo hacen muchos de nuestros niños acá en Villa. Sí. Y de 6º a 9º tenemos 4 electivas, una que va en el área de salud y nutrición, otra en contabilidad, otra en ciencias puras, y la 4ª que era en artes. Entonces veíamos música, veíamos artes. Al llegar a 10º debíamos escoger cuál de esas 4 te gusta más, y por vocación yo siempre tenía claro que era el arte. Y en ese momento yo decía, quiero ser artista, pero artista desde el punto de vista de explorar mi talento, mi habilidad, mi gusto o mi amor por el arte, pero yo me visualizaba como en mi casa pintando, como un pintor de caballete. Tenía la referencia de un abuelo llamado el maestro Perafán, fue un artista reconocido en su momento, que era el señor de barba. Él tenía su familia, pero yo me veía como él, y a futuro yo decía, yo voy a ser como un ermitaño, voy a ser como el maestro Perafán, un viejito que pinta en su casa y se dedica a eso, a pintar. No tenía en mi mente como el hacer escuela, voy a enseñarle a otros, no, eso no. A pesar de ese ejercicio de juguemos a la escuelita y juguemos a que soy el profe de artes, eso no era un pensamiento a futuro, era simplemente parte de la cotidianidad. Y bueno, los profes de 6º a 9º que me dieron o me acompañaron en artística, pues les agradezco mucho porque fortalecieron de alguna manera ese amor al arte, pero eran la profe de educación física, la profe de biología, mi profe Sonia Guerrero, profes que tenían amor por el arte, pero el colegio no tenía titulares en arte. La experiencia fuerte y significativa llega a los 15 años, cuando entramos a 10º,
El colegio hace parte de un programa en Boyacá. Existía algo que se llamaban los CAST, o Centro Auxiliar de Servicios Docentes. A esta gran institución en Tunja llegábamos todos los estudiantes de los pueblos y de los colegios públicos de Tunja, Duitama, a estudiar 2 días a la semana. Entonces, en el colegio veíamos todas las materias que uno puede ver en 10º y 11, todas. Y al Tunja veíamos solamente las de la modalidad, en mi caso artes aplicadas. Veía artes, música, artes plásticas, dibujo, pintura, cerámica, veía un poquito de todo, diseño gráfico. ¿Y eso era en un centro cultural, en la universidad? Hoy en día el CAS es parte de una sede del Colegio Público Silvino Rodríguez. Para mí era la universidad, pero se vivió como una preparatoria. Compartíamos con estudiantes de otros colegios que vivían igual que nosotros en el campo, con chicos de barrios de las ciudades. Nos ayudó a foguearnos socialmente con otras formas de ver la vida y de ver el arte. Y era hermoso, para mí fue hermoso, y los maestros que tuve luego me los encuentro en la universidad, y la experiencia, pues me doy cuenta, lo que yo hice en 10º y 11 fue un preuniversitario en artes. Claro. O sea, la riqueza y el bagaje que adquirí en ese momento fue bellísimo. Fue hermoso, sobre todo pues, el compartir con gente de otros colegios. Uno diría, profe, que debió ser muy fácil tomar la decisión de estudiar la licenciatura en artes o de enfocarte definitivamente por lo que era la pasión de tu corazón. ¿Pero hubo algún conflicto? ¿De pronto rivalizaste con otro pensamiento, con otra idea? Sí, por momentos, digamos. Yo tenía claro que músico no iba a ser. O sea, artista músico no sería. Trabajé, aprendí a tocar la guitarra durante esos años, nos dieron lecciones de piano, flauta, nos tocaba cantar en 10º en grupo y en 11 en solitario. Digamos que cumplí, pero hasta ahí llegó mi carrera de músico. Y lo mío era como la plástica, yo era por otro lado, pero entonces yo estuve entre, ¿qué quiero estudiar? Publicidad, diseño gráfico, arquitectura, lo considero. Todo enfocado por el arte. Por el arte, cine, y hubo una cosa que me picó mucho por ahí, que era antropología. Cuando empiezas a entender un poco el trabajo con las comunidades, me quedó gustando mucho. Cuando me presento a la Nacional, tuve la oportunidad de presentarme en 2 ocasiones, me presentaba a artes y cine, y en la segunda a artes y antropología. Por cosas de la vida no ingresé a ninguna de esas. Me voy por la que tengo más cerca. La que está más cerca es la carrera de artes de la UPTC. Cuando la escojo, cuando me inscribo allí, yo no tengo claro que eso es una licenciatura ni que es una licenciatura. Simplemente es artes, la UPTC tiene artes, metámonos sea porque quiero estudiar artes, y por situación económica y eso, decía voy para allá. Y sí, tal vez pude haber terminado en otro lugar, pero yo ignoraba cosas como que el haber obtenido el mejor resultado de ICFES, el gobierno le iba a dar a uno una beca. Yo me entero de esa beca Andrés Bello cuando ya estoy en la universidad, en la UPTC, y gracias al profesor Octavio, que me dice, mira que hay un diploma que tú tuviste cuando estabas en 11 por el ICFES, el gobierno te puede dar un crédito condonable con el ICETEX. Si no pierdes materias ni semestre, el gobierno te cubre todo. Y ahí en casa decíamos como, ¿quién hubiera sabido eso antes? Lo habíamos mandado a la Javeriana, lo habíamos mandado a otro sitio. Y yo, bueno, estaba escrito que fuese allí, en la UPTC. Y en la marcha, pues me voy dando que es una licenciatura, voy dando cuenta, voy aterrizando, que es ser licenciado, que es ser profesor de artes, pero digamos que el conflicto está un poquito antes, en ese momento de 11. Pero igual la corazonada era, esto es lo mío, a esto me voy a dedicar en la vida, con esto me voy a ganar el pan. Sí, y ahí entra al final de la carrera el tema de las escénicas, del teatro y la danza, porque en el colegio en el colegio yo escribía guiones para teatro, pero no me los aceptaban. Entonces mis guiones eran muy largos o involucraban muchos personajes. Yo quería que todos mis compañeros del salón hicieran parte de la obra de teatro. Mis compañeros me decían, a usted lo vemos en el futuro como director de cine. Y usaba boinas, y usaba bufandas, y usaba, no sé, la pinta de un artista bohemio tal vez, cuando estaba en 9º, cuando estaba en 10º, todos me decían, tú vas a ser un artista audiovisual, pero es hasta que voy terminando la universidad que empiezo a tener una cercanía con el audiovisual y con el teatro, y prácticamente en último semestre conozco al mismo tiempo a Beatriz Camargo, a Jaime Barbini, que fueron mis maestros de artes escénicas, y a José Luis Tagua, que era maestro de danza contemporánea, y
Y ahí me marca muchísimo Beatriz Camargo y ese teatro antropológico que venía de Eugenio Barba, y se fusiona en esa pasión frustrada que tenía por la antropología y este nuevo mundo del teatro, y veo que allí hay campo para todas las artes, o sea que allí estaba la música, que allí estaba la plástica, la escultura, la pintura, y me enamoro de eso. Y lo adopto para mi proyecto de aula, digamos, que he venido desarrollando a lo largo de estos años. Claro. Manuel, ¿qué experiencias significativas tuviste en tu formación profesional? Ya cuando estás en la universidad y empiezas a darte cuenta que te estás metiendo por el mundo de la docencia, que es lo que toca y que ya estás ahí, pues me imagino que no vas a desperdiciar el tiempo. Pero ¿qué memorias hay de esos tiempos en tu corazón? Bueno, yo agradezco ahí las oportunidades que tuve de poder practicar desde que empecé a estudiar, ¿sí? Y paso por todos los niveles posibles en ese momento. La primera experiencia de práctica es en la sección La Cabañita del Colegio Boyacá, un colegio público con niños de preescolar. Es importante para mí, y la primera experiencia, la primera clase es, digamos, muy osada, muy atrevida. Yo digo, lo primero que voy a hacer junto con mi compañero de equipo es máscaras de yeso. Vamos a hacer máscaras de yeso con los niños de preescolar. Otros dirán, pero no, ¿cómo se le ocurre empezar por hacer eso si es como eso es para grandes? No, yo arranco con los niños y me parece bellísimo ver cómo los niños reciben este primer taller de yeso, de un material que es complicado hacerlo. Para mí fue hermoso, y tuve la posibilidad de ir por escuelas rurales de primaria, escuelas urbanas en Tunja, ir a practicar en mi colegio, en Sotaquirá, hacer una práctica especial. Cada 8 días iba al Pablo VI a trabajar allí con mis compañeros. Pasamos por prácticas especiales, algunos compañeros iban al psiquiátrico, otros a las cárceles. Yo recuerdo que trabajaba con artistas de la calle, un proyecto especial teníamos diferentes prácticas, y esa experiencia de trabajar con diferentes comunidades, luego, o sea, me marca muchísimo primero, y luego lo replico ya a nivel laboral sin pretenderlo, sin estarlo buscando. La vida me lleva a diferentes escenarios. Supongo que de eso hablamos también más adelante. Sí. O sea que, de alguna manera, el currículum de la vida ha alimentado ya la experiencia profesional docente en tu vida. Sí, señor. Como decía, bueno, terminando la formación en la universidad, ya he conocido a maestros de diferentes áreas, he conocido algo de arte contemporáneo, de historia del arte. Tuve a Ricardo Toledo, a Claudia Robles, artistas que eran, digamos, muy capacitados en otras áreas para las cuales yo nunca me imaginé que iba a terminar explorando, como el performance, el happening, el arte de la tierra, la instalación. Eso me gustó muchísimo, y cuando luego conecto con Beatriz Camargo, digamos que remata esa pasión por el arte contemporáneo, el ver que todas las formas de expresión pueden comulgar en un mismo escenario, y que si a eso le sumaba naturaleza, contextos naturales, trabajar en el bosque, trabajar en el río, trabajar con el barro, y trabajar con la esencia que es el ser humano, o sea, hombre, naturaleza y arte. Sumar esos 3 elementos se comienzan a convertir en una pasión, básicamente. Y sí, esas últimas experiencias de transición entre la universidad y la vida profesional creo que son las que más me marcan. Indudablemente e inevitablemente hay que empezar a laborar. Ya te has graduado. ¿Y cómo es tu ingreso a la vida laboral desde ese medio que has elegido, desde esa pasión que has elegido, que es el arte? ¿Te encuentras con algo que esperabas o te encuentras con obstáculos que tú dices, caramba, nunca me imaginé que esto fuera así de difícil? ¿Cómo es ese paso? Para responderte mejor, recapitulo un poquito en algo que no dije a la respuesta anterior, yo creo, y es que en el paso por la universidad, durante todas esas experiencias de práctica pedagógica, en los diferentes niveles y contextos sociales, me doy cuenta que ser profesor de artes es diferente a ser profesor de cualquier otra materia. Empiezo a darme cuenta que tengo cierta autonomía y cierta posibilidad de innovar, de explorar, de experimentar, y es diferente. Entonces ahí ya como que me enamoro del oficio. Así como mencioné la experiencia con los niños de preescolar en La Cabañita, cada nueva experiencia tenía un plus ultra que decía, oiga, esto es muy bonito, porque antes
me estrello con eso de que, oiga, aquí no están formando artistas, y me estrello con los egos de mis compañeros, con los egos de mis maestros, y con esa idea del artista con reconocimiento, ¿sí? Cuando yo decía de mi idea de artista bohemio, ahí no estaba eso de ser reconocido por la gente, o de llegar un día a montar un taller famoso, o a cobrar mucho dinero por lo que uno hace. Quería solo ser artista, pero cuando me doy cuenta que estoy siendo profesor de artes, me encanta, me gusta muchísimo, y la experiencia laboral comienza con un reto. Quiero trabajar con niños, entre comillas, ricos, con los niños del gimnasio campestre del norte. Todos los compañeros buscaban como no, la escuelita más cercana, o la escuelita donde sea más fácil que nos reciban. En la escuelita que hice tal práctica, allá vamos a empezar con el trabajo integral. Yo dije, no, yo quiero ir al campestre, quiero sentir que es trabajar con niños que tienen de todo, porque había pasado por muchos lugares difíciles. Y ahí empieza una experiencia de otro mundo, trabajar con el sector privado, y duró en el Colegio Gimnasio Campestre 2 años, en Tunja, y luego en el Colegio El Poblado 1 año, y por cosas de la vida aparece la primera convocatoria de OPS con el Estado, y me voy para el municipio de Tasco, Boyacá, y de Boyacá salto a Quipama. Esa transición, esos primeros años fueron muy difíciles, muy fuertes las experiencias que tuve que vivir en los territorios, y ese salto cuántico de estar con los niños bien, el hijo de Miguel Ángel Bermúdez, los hijos de los gerentes, de los bancos y no sé qué, a pasar con niños del campo que tenían necesidades, y no solamente necesidades sino conflictos. Claro, lo vivo yo primero como una experiencia antropológica. Vamos a conocer comunidades y vamos a untarnos de su cultura, de la mina de esmeraldas, la mina de carbón, la mina de hierro, y sin estar buscándolo, los niños, sus padres, las familias me iban integrando y me iban untando de tierra. ¿Sí? Vamos este fin de semana al campo, trabajábamos con ellos. ¿Quieres conocer la mina? Vamos a la mina. Y así fui conociendo más de lo que tal vez necesitaba o debería conocer como profesor. Me untaba demasiado de comunidad, y era bellísimo, pero también creo que tenía sus consecuencias. Claro. Y me imagino que de alguna manera volver a tus inicios en tu escuela rural y ahora enfrentarte como profesora a esa situación, ¿había cambiado en algo? ¿Había un poquito más de posibilidades de vida? ¿Estábamos estancados en el tiempo? ¿Qué lectura le diste a ese contexto? Pues eran contextos diferentes. Tanto el contexto en el que yo me formo en Sotaquirá, yo siento que es un territorio de paz, que es una Colombia en la que abunda el amor, la paz, la tranquilidad, la serenidad, no hay conflictos. Cuando llego a Tasco, me estrello primero con un pueblo prevenido, desolado, triste, con corazones tristes, con almas tristes, con niños tristes, que están sobrellevando una guerra en la que la guerrilla ha acabado con el pueblo, que los ha bombardeado en varias ocasiones, que han asesinado a los policías, los han decapitado, han puesto sus cabezas en la plaza. Y compañeros del colegio Eleazar Castro Reyes en Tasco me cuentan cómo antes de que llegara, la guerrilla había recogido a los profes, los ha subido a un camión y los ha llevado al páramo. Y después de que han matado a otras personas que son importantes para la comunidad, líderes o militares como los policías del pueblo, que lleven a todos los profes, que hagan un alto en el camino y empiecen a decirle, bueno, ustedes dos que son hermanos, deciden, aquí se baja uno y el otro sigue. Ustedes dos que son mamá e hija, una se queda y la otra se va con nosotros. Ustedes dos que son esposos, uno se queda, el otro se va. Escuchar a mis compañeros en ese momento contar estas experiencias fue traumático. Afortunadamente eso llegó a un final feliz, según las versiones de mis compañeros. La guerrilla les hacía como un llamado, una invitación a que hicieran su labor de la mejor manera, que fueran siempre exigentes con sus estudiantes, que no les regalaran el año a nadie, porque aparentemente como que habían unos, ¿cómo se llama?, terratenientes, unos personajes que trataban de que en el pueblo se hiciera lo que ellos dijeran. La guerrilla decía, no, ustedes tienen que hacer las cosas correctas, pero el susto que se llevaban los compañeros después de eso fue aterrador, y me contaban cosas, pues, de lo que cada familia había vivido, que era impresionante, y yo decía, esto yo no lo conocía, esto no me lo imaginaba. Y Quipama es lo mismo, pero con otro nombre, paramilitares. Entonces,
Sentía que había niños que estaban en una burbuja, que no tenían ni idea que alrededor había un conflicto armado muy fuerte, herencia de, bueno, el narcotráfico, el tema de las esmeraldas, toda esa época de Pablo Escobar y de el otro Rodríguez Gacha, generó allí también unos caciques y gente que tenía el poder sobre las minas, sobre la tierra y sobre las vidas de la gente. Y allí eso me acaba de romper, digamos, y me llena la idea de que existe otra Colombia, que yo estoy entrando a una Colombia que no conocía. Me aterriza. ¿Y tu alma de artista qué te propone? Porque hay una realidad. Esto Claro. es lo que el mundo en el que estoy entrando. Soy artista, me estoy formando como docente, porque obviamente nadie llega hecho docente. Empezamos nuestra formación en la práctica, en el campo, ahí vamos perfeccionando nuestra pedagogía, nuestra didáctica y demás. ¿Qué hay en tu corazón desde el arte para decir, tengo que darle una solución a esto y tengo que hacer mi mejor trabajo para que la mente y el corazón de estos niños rompan los traumas y demás? Yo sentía que, bueno, no tenía la varita mágica para cambiar cosas, pero que a través del arte tenía muchas herramientas con las cuales poderle brindar a los niños la posibilidad de ver otro futuro diferente al que su contexto y su realidad les brindaba en ese momento. Se me mete en la cabeza como la idea de que puedo ayudar, de que es parte de mi función como docente ayudarle a los niños no solamente a descubrir que tienen un talento para la literatura, la pintura, la danza o el teatro, sino para ver que hay otra realidad, que más allá del puente, en el caso de Equipama, el puente que separa Muso de Equipama, yo decía, más allá de ese puente hay otra posibilidad para ti, para tu futuro. Eres un artista, eres un ser muy talentoso, brillante, tienes la posibilidad de cambiar esa realidad o ese futuro que te está brindando en este momento esta situación, esta realidad. Pero yo me tardo mucho tiempo en reconocer que no es mi responsabilidad, que como docente puedo hacer muchas cosas, pero no es mi responsabilidad cambiarle la vida a este niño o a esta adolescente. Y más triste, porque de verdad fue triste y fue traumático, reconocer en un momento, que te digo que pasan años, que los niños son felices con ese destino, con esa condición, con esa situación. Me explico, tenía que lidiar con situaciones como los chicos que trabajan en la mina, ¿sí? Adolescentes de 13, 14 años que aparte de salir de su jornada escolar a rendir cuentas a los papás con la granja de la casa, los animales, los oficios cotidianos, las tareas del colegio, entraban a un turno laboral a las 9 de la noche y hasta las 4 de la mañana bajo tierra a escarbar las esmeraldas, soñando o aspirando que algún día tendrían esa lucecita verde que les cambiaría la vida, ese brillo. Los niños que no iban a la mina tenían otra opción y era subir al monte como pájaros, a cazar hombres. Wow. ¿Sí? Era una guerra entre paramilitares y guerrilleros, entonces los de Santa Elena son guerrilleros, a ellos los tienen que cazar. Te doy 500.000 pesos si te vas este mes como pájaro, te doy este arma, te doy este uniforme, te doy este manual de las AUC y ahí tienes un futuro, una opción de vida. Y para las niñas había dos opciones, o aceptaban casarse con un hombre a los 11 o 12 años o terminaban siendo prostituidas, no habían más opciones. Y los mismos padres eran cómplices de esta situación. Muchas personas allí tal vez no sentían esto parte de la realidad, pero la gran mayoría sí, lo sabían, lo aceptaban y lo toleraban. Entonces, como profesor, eso fue estrellarme durísimo, darme cuenta de lo que te decía. Quiero cambiar, que esta niña vea que tiene otro futuro más diferente, que este muchacho vea que no solamente está el ser pájaro o el ser minero, puede ser un arquitecto, puede ser un escritor, puede ser un bailarín. Y creía que sí, que con el arte íbamos a sanar corazones y a cambiar vidas. Me demoré mucho en entender. Y sí, el momento más fuerte llega es el encuentro con la muerte, que se da allí. Y esa idea de no quiero estar acá. Me frustré, completamente me frustré y dije no puedo seguir más en este cuento. Y hasta donde entiendo, te destrozó.
te rompiste emocionalmente en esa experiencia. ¿Cómo haces para no perder la esperanza en el arte, para no perder la esperanza en Colombia y para continuar con tu vocación? Bueno, pasan muchas cosas, porque esto es como una montaña rusa de emociones. Lo que vivo en Quípama, ¿sí? De Tasco paso a Quípama, paso por dos colegios, el colegio con la comunidad religiosa, tenía una hermana de la comunidad claretianas, perdón, la hermana Ana Elvia Ortegón, y su comunidad religiosa, que sentía que era un respaldo para mí, para lo que estaba haciendo y para la comunidad. Pero el segundo año paso al colegio de la Mina, rural, y digamos que se vuelve muy fuerte toda esa situación o problemática social se incrementa y la realidad se me empieza a poner enfrente. Ya no era solamente ver estudiantes que llegaban armados al colegio, estudiantes que se me paraban enfrente con un bisturí a decirme, nadie me ha puesto un cero y ha vivido para contarlo, o un estudiante que ha tenido varios intentos de desvivirse y un día me llega con una granada al patio del colegio, a la sala de profesores, a decirme ya no aguanto más, la voy a desactivar aquí y ahora porque yo no nací para vivir, no tengo un futuro. A pesar de que uno sabía que era el joven talento, brillante, que se destacaba en muchas áreas. Entonces, ese tipo de situaciones explotan cuando este personaje de la granada, después de haber intentado cortarse, después de haber intentado dispararse, llega con la granada. No sé cómo Dios puso palabras en mí para llevarlo a que tomara otra situación. No existía en las rutas, no existía una psicoorientadora, no existía un protocolo, ni un montón de cosas que hoy en día hubiesen salvado muchas vidas. Simplemente con mis palabras, desde mi experiencia o mi ignorancia, logro persuadirlo de activar esa granada, pero años después me llama, estando en el ejército como soldado, a decirme que no aguanta más, que se quiere quitar ya de este plano y que antes de eso se quiere despedir para agradecer por las cosas que hubiese podido hacer. Y finalmente lo hace. Lo hace y se despide del profe, se despide de la profe que vivía conmigo, que éramos sus más cercanos confidentes de alguna manera. Y en el momento en que lo veíamos pleno, que veíamos esta persona ya superó esa idea, ya pasó por todo y lo superó, ahora lo va a superar más fácil, pues no. Al día siguiente simplemente recibimos el llamado que se quitó la vida, que nos dejó una carta para despedirse y bueno, entró un conflicto fuerte. Ahí yo ya estaba tratando de entrar en otro ambiente laboral, porque ahí ya había dicho no quiero, pero eso fue fuertísimo, me marcó a nivel profesional y me marcó a nivel personal, porque el vínculo que estaba logrando yo con mis estudiantes, sin proponérmelo, se vuelve, o sea, llega al punto en el que yo veo que los estudiantes, para nosotros los docentes, de alguna manera son nuestros hijos. Y aunque en un momento tenía mi proyecto de vida con un hogar y unos hijos, la muerte de este primer estudiante que me llama, se despide y finalmente ejecuta su acto, que para él era su proyecto de vida, cuando finalmente lo hace, me lleva a tener una crisis de fe, una crisis existencial muy fuerte y yo le decía a mi mamá llorando, no entiendo cómo Dios nos da hijos si luego no los va a quitar. Siempre había sido difícil para mí enfrentar la muerte y la idea de que los abuelos, los papás algún día se van a ir y despedirlos es difícil, pero despedir a un niño, despedir a un hijo y entender que mis estudiantes eran de alguna manera los hijos prestados que nos da la vida y en este caso era ya un ahijado. Entonces es muy fuerte y yo dije no, ahí tomo la decisión de que no quiero tener hijos, que no voy a poder ser un papá, si algún día va a pasar esto yo no lo voy a poder superar, o sea, muy fuerte para mí. Que si recupero o no la esperanza, que si Colombia me da la posibilidad de volver, pues sí, finalmente pasaron muchos años, trabajé en muchas cosas, trabajé con diferentes instituciones, con cajas de compensación que me llevaron a conocer escuelas en Santander, con la Casa de la Cultura que me llevó a hacer mi proyecto cultural de teatro, con las universidades que me llevó digamos, a poder tener esa experiencia de docente en otro nivel, con las cárceles que me llevó a conocer otro universo y otros corazones de personas que en conclusión habían carecido de amor y terminaron allí, por abandono, por desafecto, por falta de afecto. Y un día termino volviendo al sistema,
a un colegio público y vuelvo a encontrar como la esperanza, lo que me estás preguntando. Vuelvo a darme cuenta que sí es posible poder hacer cosas por esta generación, que sí ha cambiado muchísimo con el paso de los años, que sí es diferente trabajar con los niños de un estrato alto a trabajar con los niños pobres, pero que en todos los niveles se sufre y se sufre mucho. A lo que no me acostumbro finalmente es a que se vayan, porque esa historia no se repite una o dos o tres veces nada más, se ha repetido 25 veces en 25 años. Estudiantes que se gradúan y por diferentes circunstancias mueren. La mitad de ellos porque deciden hacerlo por su propia mano, y eso a mí me marca muchísimo por qué lo hacen, y 2 en accidentes. Suman moto, alcohol y velocidad y se van. Y 2 o 3 por enfermedades. Pero en algún momento yo sentía como docente fracasado también porque no he hecho lo suficiente por ellos. O sea, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué esta generación se nos está yendo? ¿Por qué deciden acabar con lo más hermoso que nos puede dar Dios, que es la vida? Y como profesores, ¿en qué hemos fallado? Todo el tiempo me cuestiono eso. Cada que me dicen alguien murió y lo hizo de esta manera, digo, pero si yo lo tuve en mi salón, si él bailó conmigo, si él pintaba, si él escribía, ¿en qué fallamos? ¿O por qué no me di cuenta? ¿Sí? Y es frustrante, y uno choca con eso una y otra vez, pero sin embargo, uno se mantiene e insiste en que se puede hacer algo. Manuel, donde más cómodo te sientes entonces es trabajando con chicos, adolescentes de bachillerato, sin desconocer que también en las otras áreas que te involucraste pudiste desarrollar tu talento y el arte que tienes dentro. La experiencia con los niños de las escuelas rurales en San Gil, en preescolar y primaria, ha sido de las más enriquecedoras. Digamos que ha sido la situación laboral, el tema de haber accedido al concurso y llegar por mi perfil a terminar trabajando con bachillerato. Pero si me preguntan de todas las experiencias cuál ha sido la más hermosa, fue trabajar con los niños de las escuelas en San Gil, con primaria, y porque no era dentro de un sistema, era en contrajornada. Con la caja de compensación llegábamos a los niños con útiles, con refrigerios y con nuestras actividades lúdicas, artísticas, recreativas, y eran felices porque eran espontáneos, y nosotros los 4 maestros éramos felices porque no estábamos sujetos a dar una valoración. En el caso del arte, que para mí siempre es muy difícil dar una valoración en notas al trabajo que hace un niño, y muchas otras cosas que implica el sistema. Entonces lo disfruté plenamente lo que duró. Trabajar en la cárcel, trabajar con los niños que estaban en riesgo, las poblaciones en riesgo, con comunidades indígenas en el Amazonas, de todo se ha aprendido y me ha enriquecido mucho, y lo pongo en práctica ahora acá dentro del sistema, en Guayabetal y en la Escuela Normal Superior, en donde estoy desde el año 2012. Y me siento bien, me siento a gusto. Agregaría que el estar en este contexto, tierra fría, cultura muy creyente, muy católica, me hace sentir más seguro que cuando estuve en tierra caliente. No generalizo, no digo que todos los lugares sean iguales, pero la experiencia en Quipama, que fue caliente el clima, y la experiencia en Guayabetal, cerca de Villavicencio, fueron difíciles en términos de la cantidad de problemáticas que tenemos que lidiar como maestros con los chicos. Nos decías que en este periplo por la vida y que en tu profesión te has encontrado muy de cerca con ese tema de la muerte, que es un tema pues bastante denso y en algunas formas también incomprensible. Pero ¿cómo lees tú la muerte desde esa historia del arte? ¿Qué crees que es lo que a algunas personas las previene y a otras como que las atrae? Dios, qué pregunta, maestro. Es muy difícil responderla así como en pocas palabras. Es muy difícil. Es que lo que te decía es independiente al contexto y a la historia de las personas, y en este caso, pues hablando de los chicos, de los estudiantes, yo creo que es la familia, independiente si son ricos o pobres, la familia influye, los amigos en segundo lugar, la sociedad,
y hoy en día pues las redes, todo lo que llega a través de ellos influye mucho para que eso pase. Que se sientan atraídos o no es como muy subjetivo, o sea, sí depende cada caso. Si yo pienso en mis 25 chicos que han fallecido, mis 25 exalumnos, todas las historias, a pesar de ser la mitad, no quería decir la palabra, la mitad suicidios y la otra mitad accidentes, todas han sido diferentes. Las condiciones de estos chicos que han decidido quitarse la vida han sido diferentes, y no es igual el chico que pasó por prisión y allí llegó y decidió quitarse la vida, al chico que estudiaba publicidad en la Jorretá de Lozano, que su familia ya lo había llevado a conocer Europa, que lo tenía todo, egresado del San José de Calasanz, donde tuve la experiencia de ser su profesor de arte. Sí, cada historia es diferente, pero en todas a uno le cuesta entender por qué razón toman la decisión. Lo que me preocupa más es cómo, cuando ha pasado, los amigos más cercanos se quedan como con la idea de él fue muy valiente, el siguiente voy a ser yo. Y con los accidentes ha pasado también. Murió alguno de los chicos en un accidente y uno va al sepelio, al duelo, a las exequias, habla con los amigos y se quedan con la idea de no es el último, el siguiente va a ser yo, o va a venir por mí, o una cosa así. Entonces es como contagioso. Entonces, esa sensación me parece aterradora, y lidiarla, enfrentarla, aprender a manejarla es muy difícil. E insisto que la familia y el núcleo cercano de cada personita es el que tiene como la principal herramienta. Y si tengo que decir cuál es la solución, digo que está en el amor. O sea, nos hace falta ser más entregados al otro, más receptivos, más empáticos, más tolerantes, y trabajar más con amor, tanto maestros como papás, pero sobre todo papás. ¿Habría algo de belleza en la muerte? Desde tu visión artística, ¿encuentras algún atractivo, algo de bello ahí? Pues me llevas a pensar en algo que yo consideré en un momento saliendo de Equipama. Fue un duelo muy difícil para mí salir de este territorio, de estas historias, y yo dije, necesito como sanar, y la manera de hacer esa catarsis es a través del arte. Me voy a poner a pintar, me voy a poner a escribir, y sí, hasta ese momento no había muerto nadie, pero entonces habían historias muy difíciles, habían niños con esas ideas, o habían simplemente situaciones que si uno analiza dice, estos niños van a terminar así, van a terminar muy mal, y empiezo a escribir cuentos, un cuento por cada historia que conozco, y hacer pinturas, una pintura por cada historia que conozco. Y yo decía, ahí puede estar algo, ahí puede haber algo bonito, ¿sí? El valor, la estética, la belleza de esto, pero cuando empiezo a analizar yo mismo, a autoevaluar lo que estoy haciendo, me doy cuenta que no es una opción, por lo menos para mí. Todos me dicen, sí, tienes tanto que has vivido que puedes hacer una historia de esto, un libro, escribir un libro, pero tanto los cuentos como las ilustraciones que estaba haciendo, que eran pinturas a tamaño metro, pero que yo decía, esto pueden ser las ilustraciones de este libro, empiezan como a salirse de las páginas y de las pinturas a la realidad. Y cuando yo veo que este primer chico muere, y empiezo a escuchar en su funeral situaciones de lo que él dice, a corroborar cosas que me había dicho y que yo dudaba. Él me había dicho, a los 17 años yo ya estoy por allá en el monte y estoy como comandante, tengo a mi cargo 15 hombres, 15 pájaros a los que debo ordenar, pero me costaba entender y creer eso. Después de eso yo lo pinto, y lo pinto abrazado por la huesuda, como la llamaba él, porque hablaba mucho de la huesuda, que su mejor amiga y su confidente era la muerte, y lo pinto sobre 7 calaveras. Me entero que él había asesinado 7 personas, y estaba escrito en un libro que entre comillas, me ha dejado, y en unos cuentos que él escribió. Entonces yo me asusto demasiado, yo digo, ¿qué estoy pintando? ¿Y qué estoy escribiendo? Y los finales de ellos eran trágicos en los cuentos, porque aunque buscara la salida o el final feliz, terminaba siendo trágico. Entonces yo mismo destruyo todos los textos, las pinturas, y digo, esto está mal, Antonio, no puedes seguir por este camino porque
no te está haciendo bien, no estás curando, no estás sanando, es peor. Y sí, en esa misma ignorancia tal vez que decía, me faltó hacer algo para ayudarlos, o uno se llena como de ideas, de sentimientos, y llegué a sentirme culpable. Entonces yo decía, si escribo, pinto o hago algo en torno a esto, estoy atrayendo esas cosas y decido cancelar. Entonces, por ese lado, no. En la historia del arte puede que encontremos canciones, la danza Buto, que es un tributo a la muerte, donde sí se vea eso, la esencia de la muerte, de la estética, y uno puede rescatar cosas muy bonitas. Lo puedo valorar. Como de la fiesta mexicana. Sí, el tributo, la celebración que hacen a la Santa Muerte en México, uno valora y encuentra elementos muy hermosos de la estética de la muerte. Y yo entiendo también por las cosmogonías de Centroamérica, de las comunidades ancestrales, que la muerte es una aliada, que es una amiga, que uno no debe tenerle miedo, que uno debe aprender a vivir con ella. Y trato, digamos, con mis estudiantes en algún momento que mencionan el tema de vamos a danzar la muerte, digamos ahora con 11 vamos a trabajar algo de esta danza que inventan los japoneses después de que bombardean Hiroshima y Nagasaki, toman las cenizas de los muertos, se la untan y empiezan a danzar para hacer de alguna manera ese duelo y esa catarsis a través de la danza contemporánea que se llama allí la danza Buto. Se puede danzar para sanar todo lo que fue esa guerra y todas esas muertes a través de la danza. Se puede sanar, pero una cosa es vivirlo así y otra cosa es ya enfrentarse con la muerte. O sea, es diferente si la guerra la está viviendo uno, su pueblo, sus seres queridos, sus estudiantes. Es diferente, es difícil sanar. Desde la experiencia de las ciencias religiosas y desde la experiencia del misterio religioso, la muerte también tiene lecturas así, unas muy trágicas, otras muy bonitas. Por ejemplo, desde el cristianismo, la muerte tiene sentido en la medida en que trascendemos y en la medida en que podamos morir en paz, que podamos morir tranquilos, que podamos morir reconciliados con nosotros, con mi prójimo y especialmente con Dios, que me dará la eternidad. Y dentro de... Hay una religión persa, ahora que tanto se habla de Irán en medio de esta guerra y demás. El zoroastrismo tiene una visión linda de la muerte. Por ejemplo, cuando el zoroastrista practicante muere, no lo creman ni lo entierran. Lo llevan a una montaña alta, muy alta, donde las aves vienen y picotean, se alimentan y vuelan. Y entonces creen que la mejor manera de trascender es como el ave se lleva esa parte del cuerpo y de alguna manera lo que está haciendo es llevándolo de regreso al cielo. Entonces uno ve cosas lindas en ese sentir de la religión, pero en el arte sí, generalmente nos lo presentan de una manera oscurita, extraña, desgarradora, ¿no? Esa es la palabra. Bueno, Manuel, llegaste a Villapinzón. ¿Y cómo ha sido la vivencia de tu experiencia artística con esta sociedad, con este pueblo? ¿Cómo crees que has podido encajar, que tu arte ha influenciado esta cultura? Porque pues obviamente has hecho muchas cosas en ese entorno artístico. La llegada a Villapinzón, bueno, como te decía, en un momento fue casual o circunstancial. Estando en Guayabetal comienza un concurso de ingreso al magisterio. Yo ya había dicho, no quiero regresar al magisterio, después de la experiencia ya es muy difícil. Sin embargo, pasan los 3 años y, oh sorpresa, me va muy bien en el examen, me va muy bien en la entrevista, me va tan bien que tengo el privilegio de escoger a dónde ir, de ser el segundo en la sesión, en la audiencia para escoger territorio, y escojo Villapinzón porque quiero estar cerca de Boyacá, porque he escuchado de la Normal y sé de la reputación que tiene la institución, porque sé de la idiosincrasia y la cercanía con el departamento o la historia que nos lleva a entender que Villapinzón es parte de Boyacá en su esencia. Entonces digo yo quiero ir a Villapinzón, ese es mi primer propósito, y se me da así súper bonito. O sea, escoja donde quiero, Villapinzón, listo, vas para Villapinzón, para la Normal. No fue fácil llegar y adaptarme, pero encuentro muchas cosas bonitas y es de lo que quisiera hablar. Las cosas bonitas
de Villapinzón es entender y reconocer la fe que tienen los niños heredada de sus padres, el amor por Dios, por la Virgen María, el respeto a la religiosidad, y sin ser yo el más religioso de todos, me considero una persona espiritual que cree en Dios, que considera que no se puede hacer arte sin pensar en que existe un Dios todopoderoso. O sea, siento que hay algo para un artista y es su principio de fe. No puedo decir que soy artista o que hago arte sin tener un principio de fe. Para mí eso es un principio de vida, pero acá en los niños ese amor por el rito católico se ve, se evidencia y se evidencia en su manera de ser. Entonces yo siento que sí ha cambiado un poco, pero digamos con relación a los otros contextos, son más respetuosos, son más receptivos, podemos llegar a ellos, podemos llegar a sus mentes, a sus corazones, y me pongo en esa tarea en la medida en que la institución lo permite, el contexto lo permite, a que ellos conozcan otras formas de arte, como el arte contemporáneo, como el arte de la tierra, lo del performance, lo del biodrama, y los invito a eso, a decirles, tenemos que ser agradecidos con la vida, con el territorio, que lo venía haciendo en todas partes, en Quipama, en todos lados. Desde que salí de esa escuela Beatriz Camargo aprendí que uno tiene que agradecerle a la tierra. O sea, en el lugar que estoy hago un pagamento. Se hizo en San Gil, se hizo en Quipama, se hizo en Guayabetal, hicimos nuestros pagamentos a la madre tierra, porque siento que es mi responsabilidad dar gracias por todo lo que me está brindando y a la vez pedir perdón por todo el daño que se le está haciendo a la madre tierra. Y siento que de esa manera está quedando como semillitas sembradas en esa conciencia, en ese amor por lo nuestro, por nuestra raíz, nuestro origen, a través de lo que hemos hecho con las diferentes experiencias artísticas. En Villapinzón ya van 2 experiencias de pagamento, ¿verdad? Sí. Me gustaría que a los oyentes y a los televidentes que todavía no han tenido la posibilidad de ver, que nos cuentes un poquito qué es ese pagamento, cómo surge y todo lo que involucra en danza, en actuación, en escenografía y demás. Mito La Memoria de la Tierra nace de mi paso por la Escuela de Biodrama, donde Beatriz Camargo hace un primer ejercicio escénico, la directora de Biodrama allá al Teatro Itinerante del Sol en Villa de Leyva, con un grupo significativo de 8 o 9 estudiantes de la UPTC de diferentes carreras, donde nos untábamos de barro, nos echábamos maíz por encima, danzábamos unas palabras y al final una mujer vestida de blanco cerraba con una hermosa canción. Básicamente ese es el primer mito y se dedica al maíz. Pero ahí yo recojo muchos elementos que luego voy adaptando y voy tomando textos de acá, poesía de allá, música de acá, algo de oratoria, y voy metiendo elementos y es algo experimental, a lo cual le voy sumando ese sentido de pagamento, de tenemos que aprender a hacer pagamento. Damos gracias por todo lo que tenemos, lo que la vida nos ha dado. Debemos dar gracias por lo que no tenemos, pero al mismo tiempo pedir perdón, y de esa manera la tierra le retribuye a uno todo eso. Y es una manera de poner en el mismo escenario, lo decía antes, al hombre, a la naturaleza y al arte. Que los niños entiendan que somos parte de la tierra. O sea, quisiera ir más allá que de las palabras de San Francisco de Asís, en el sentido de, él nos habla de, él también es un maestro para mí, nos habla de el hermano sol, la hermana luna, el hermano lobo. Yo con Beatriz Camargo aprendo que yo soy sol, yo soy luna, yo soy agua, yo soy tierra. Y llevar a los niños a que traten de sentir en un ejercicio escénico que somos tierra, que somos parte de la tierra, que venimos de ella, para allá vamos, que somos agua, que somos luz, que somos amor, que no somos cosas aisladas, todo en el universo está conectado, estamos conectados de corazón los dos, la gente que nos mira nos conectamos, entonces ese vínculo que para mí es divino, es como la esencia de Dios puesta en todo cuanto existe, es la que hace o da la posibilidad de tener esa magia de lo que llamamos el pagamento, y que se resumiría en su gratitud, amor por nuestra existencia, lo que somos. Yo creo, Antonio, que podremos progresar bastante como humanidad. Creo que la inteligencia artificial se continuará abriendo paso y algún día seguramente llegará a ser genérica y tendrá autonomía. ¿Quién sabe qué cantidad de cosas van a suceder? Y seguramente
los seres humanos podremos llegar a otras estrellas, a otros espacios. Probablemente, no sabemos en cuánto tiempo, ni nada, pero probablemente eso pase. Pero lo que sí estoy seguro es que por más que salgamos, nunca encontraremos hogar, porque este es nuestro hogar. De eso estamos hechos, de polvo, y al polvo volvemos. Y la historia continúa. ¿Qué lección has aprendido en estos años de maestro? ¿Qué es lo que tú dices después de tantos años de estar enseñando arte? He aprendido esto puntual. Esta es la lección que me ha dado la vida a partir de mi profesión. Pues yo podría decir que precisamente hablando de mito, uno de los mensajes que tiene la obra es una de esas lecciones bonitas que he aprendido, y es aprender a unir el principio con el fin. Y cerraría un poco la respuesta anterior en relación a la muerte, y es entender que morir es volver a nacer, siempre. Morir tiene que verse como, o sentirse como un principio, ¿sí? Y la vida es eso, y los días son así, el unir la noche con el día es un ciclo que se repite y al cual no nos acostumbramos los seres humanos, aprender a unir el principio con el fin. Siento que esa es una de las principales lecciones de vida. Y dos, el disfrutar con amor lo que hacemos en el aquí y el ahora, porque cuando enfermamos por las razones que sea, es porque generalmente nos quedamos en el pasado, en nuestras preocupaciones, o nos llenamos de ansiedad y estrés por pensar en el futuro, en lo que todavía no pasa, sobre lo cual no tenemos control. Entonces tenemos que estar en el aquí y en el ahora con amor, con mística y con goce, con esas dos cositas. Interesante. Vamos a una sección que pretende encontrar esa creatividad y esa espontaneidad que los profesores tenemos. ¿Cuál sería tu lección para Villapinzón? Villapinzón, amor por lo nuestro, es el eslogan oficial de nuestro municipio. Aprender a amarnos más como comunidad, reconocer que somos un territorio que está conectado con otros, lo que decía antes, somos también Boyacá. Es una lección que debemos, digamos, en la cual debemos insistir. Siento que a veces el egoísmo nos enceguece y desconocemos que somos parte de otras cosas, de lo otro que está ahí presente, como los otros territorios, la multiculturalidad de la que hablamos ahora. Reconocernos en el otro y en las diferencias, aprender a tolerar que se piense diferente, que se sea diferente. Tu lección para tus compañeros de área. De área, ellas son maestras para mí. Yo todos los días aprendo de mis compañeras, de los compañeros que he tenido en los diferentes lugares, pero una lección, la lección que he aprendido es el trabajo en equipo. O sea, nunca las cosas podrán hacerse de manera individual. Se trabaja mejor si lo hacemos en equipo. Lo digo porque lo he aprendido con ellas. ¿Qué les agregaría, digamos, si es la pregunta, qué les dejaría yo? A seguir caminos con corazón, que a veces nos cuesta decidir entre una cosa y otra. Es eso, a elegir con el corazón más que con la razón. Y la lección para esas familias que han perdido esos estudiantes que tanto te duelen. Dios, que no se culpen. O sea, yo en un momento decía que puede ser la responsabilidad parte de la familia, pero no llevarla al límite de sentirse culpable, porque así como reconocía como maestro que algo me había faltado hacer o que en algo había fallado, muchos de estos papás con los que he tenido la oportunidad de hablar después de despedir a sus hijos, me dicen como, profe, ¿en qué fallé? ¿Qué hice mal? No hicieron nada mal, cada uno hizo lo que tenía que hacer como lo consideró en su momento, pero la lección es entender que nosotros no podemos tener el control sobre la vida de los otros, ni siquiera sobre nuestros mismos hijos. Nuestra única manera de ayudar es educando con amor, y eso se educa a través del ejemplo y de las acciones, no de yo te quiero, pero no, demuéstralo con el abrazo, con la palabra dulce y con el beso. La lección para Manuel Antonio, porque indudablemente, ya sea que algún día nos jubilemos, ya sea que en algún momento nos aburramos definitivamente de esto y tomemos una decisión, o porque de manera natural nos llega el momento de partir, ¿cuál sería la lección para ti mismo?
Bueno, yo creo que voy teniendo muchas lecciones en la medida en que vamos creciendo como a nivel profesional, como seres humanos. He ido aprendiendo a decir no, por ejemplo. Es una gran lección aprender que hay ocasiones o momentos de la vida en los que uno tiene que decir no, o hacer un alto, o desapegarse. Sería la lección que mi madre querría oír hoy. Necesito aprender a desapegarme de muchas cosas. A veces yo digo, puedo vivir con lo mínimo, pero sin esto no, sin esto tampoco, sin esta persona, sin este lugar. Y tenemos que aprender a desapegarnos todos los días. Y entre menos carga llevemos, más felices somos, más libres, más tranquilos. Necesito aprender a eso, a valorarme más a mí mismo, en el sentido de dar más tiempo para mí, para mis sueños, para mis anhelos, porque tal vez toda la vida y en esta vida laboral he dedicado muchas horas de mi vida a mi trabajo, a mis proyectos, a mis estudiantes, y ahora estoy aprendiendo que también, o sea, siempre no lo han dicho, siempre me lo han dicho, pero una cosa es escucharlo y otra cosa es ponerlo en práctica. Este año, 2026, quiero empezar a dedicarle más tiempo a Antonio. Qué bonito. Antonio, ¿cómo nutres tu alma de maestro? Los maestros pues tenemos todas estas realidades de las que nos has hablado el día de hoy, y pues obviamente en alguna medida somos conscientes de que nuestro desgaste emocional y físico es muy fuerte. Y también cada día, para no hacernos reiterativos, para cada vez ser más espontáneos, más creativos, necesitamos nutrir el alma. ¿Cómo la nutres tú? Bueno, yo creo que hay tres palabras que lo sintetizaría. Una es la fe, lo que decía en un principio. Como artista y como ser humano debemos tener ese vínculo con la deidad, con Dios, como lo quiera llamar cada persona, con ese ser de luz, pero haciendo conciencia de que ese ser de luz no está en la nube, no está en la iglesia, no está en el templo, sino que empieza estando acá y estando en el otro y en lo otro, en todo cuanto existe está Dios, y si tengo fe en Dios, todo puede pasar, todo lo bueno puede pasar. Dos, en la naturaleza, que ahí mismo también está Dios, pero en mis caminatas en soledad, en contacto con el agua, con la tierra, con la lluvia, con la niebla, aprender a reconocer que son aliados con la misma muerte, con la misma idea de la muerte. Entender que somos aliados, que somos parte de una misma cosa, nos ayuda a estar mucho mejor. Y tres, pues el arte en todas sus formas de expresión. La música, sabiendo, digamos, educar nuestro oído, nuestra vista, eso se va dando con la práctica, con los años de conocer, leer, interactuar con las personas, con los artistas y con sus obras. Uno va entendiendo qué es arte y qué es basura, pero cuando uno encuentra una canción, un libro, una novela, una película, una serie de Netflix donde hay arte, donde hay estética, donde hay belleza, ahí hay muchas cosas que alimentan, y a mí me ayuda mucho y me lleva a despertar ideas para escribir nuevos proyectos, nuevas historias, teatro, cortometrajes. Digamos que eso todavía también está ahí latente, a seguir haciendo cosas. ¿Y has pensado que cuando llegue el momento de partir, tu despedida sea artística o algo muy religioso? No, depende de las circunstancias, yo creo. Si uno pudiera elegir de qué manera se quiere ir de este plano, yo elegiría almorzar y decir, me voy a hacer la siesta, profe, me llaman en 20 minutos y me quedo dormido, y quedarme ahí ya, dormido para siempre. Esa sería la muerte ideal que todos los seres humanos merecemos y con la que soñamos. No me gustaría tener una muerte violenta bajo ninguna circunstancia, y sabría que va a influir mucho, o sea, lo que va a pasar con relación a cómo se ve ese momento. Pero si dices, ¿cuál es tu deseo? Sí, yo quisiera un carnaval, o sea, yo quisiera una fiesta de colores, blanco, o como sea, no el negro de llanto, no el funeral, o sea, no el tradicional funeral. Sí, quisiera así, romper esquemas, que estuvieran los artistas, que estuvieran los estudiantes, que estuvieran cantando, que estuvieran bailando. Sí, tiene que ser una fiesta, porque es un motivo para mí de celebración. Y ya para finalizar, agradeciéndote el haber venido a nuestro video podcast Entre Líneas. Antonio, ¿cómo quisiera que te recordaran tus estudiantes?
Dios, no sé, yo creo que cada estudiante en este momento tiene como una idea de su profesor, pero al final pues la esencia es la misma, o sea, independiente a cómo uno se trate de pintar, porque uno a veces usa máscaras y asume poses como profesor, tratando de mostrar al profe serio, al profe alegre, o qué sé yo, uno busca esas poses y esas máscaras, y cada niño de seguro se va a quedar con la que más le gusta. Y hay quienes admiran al profe serio, respetuoso, distante, y hay quienes recordarán al profe más divertido, al chévere, al que los escucha, al que les brinda la confianza para hablar, para cantar, para expresarse con libertad, el que no les ponía un límite a la hora de crear, el que no los condiciona a decir pinte el sol amarillo y el árbol verde, no, el profe que les daba libertad y les daba la posibilidad de crear siendo auténticos y tratando de romper esquemas. Eso. Muchas gracias, maestro. Es un verdadero privilegio haber compartido esta charla tan íntima, tan personal, tan profunda, y espero que nuestro buen Dios y todo ese arte continúen llenando, enriqueciendo tu existencia. Gracias, maestro Elías, a ti por invitarme al programa y que ojalá así sea. Amén. Pasó en Entre Líneas el profesor Manuel Antonio Sánchez. Entre líneas reconocemos a un hombre sensible como buen artista, creativo, alguien que rompe los esquemas, que no se queda en lo convencional, sino que cada vez intenta cubrir nuevos espacios desde ese talento maravilloso que le ha dado nuestro creador y que pone al servicio de los muchachos. Encontramos un hombre espiritual, encontramos entre líneas un hombre disciplinado que busca cada día enriquecer su trabajo para poder llegar desde su arte al corazón también de los demás chicos en los que él ve también artistas. Y esperamos que muchos de los que han pasado por su vida encuentren ese camino de manera especial para que también el mundo pueda conocer y pueda seguir viviendo de la belleza, de la estética y del misterio que el arte tiene. Mil bendiciones para todos. Nos encontramos en una próxima oportunidad en Entre Líneas.